minutos para contarle al resto del grupo, pero también lo van a llevar en una hojita. Una hojita, ahí sea computador, por favor. Y no lo pidan a la inteligencia artificial, que yo me doy cuenta. Entonces, una hojita, nombres de las personas y una pregunta, venga, lo medimos así, de esta manera. Recuerden que en la medida en que ustedes se hacen preguntas, pues es la única forma de estudiar, ¿vale? Entonces, para estimularlo. Y recuerden que eso hace parte pues, de la nota de micro, que yo no les he mandado los porcentajes, ¿no? Perdonen, yo les prometo que hoy mando todo eso, ¿vale? Se los mando con Juan José o a los correos que ustedes tienen inscritos en la plataforma, ¿vale? Para que revisen su cuadro. ¿Listo? Sí, imagínate, yo quiero saber por qué la frecuencia cardíaca se sube cuando tengo que subir hasta el cuarto piso. ¿Cómo me dirían que la frecuencia cardíaca se sube cuando tenemos que ir al cuarto piso? ¿Listo? Chicos, sí. Sí, la computadora. ¿Tenemos más preguntas? Por ahora. ¿A qué mesa le toca? A mesa 1. Gracias. ¿Solamente el mesón 1, sí? Solo al mesón 1. Porque la siguiente le toca al mesón 2, la siguiente al mesón 3, la siguiente al mesón 4. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Nosotros ya hablamos de sinapsis, ¿verdad? ¿No hablamos de sinapsis? No. Les voy a hablar de sinapsis y entramos al sistema nervioso autónomo, que es ultra simple. Entonces, sinapsis, tenemos dos tipos de sinapsis. Tenemos sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. La mayoría de sinapsis de nuestro cuerpo son sinapsis químicas. Eso quiere decir que nos vamos a dedicar un poquito más a las sinapsis químicas. Las eléctricas no abundan casi. Las eléctricas las encontramos en corazón y hay algunas en retina. Las químicas en todo el cuerpo. Las eléctricas son ultra rápidas, muy rápidas. Son flujo directo, ya vamos a ver qué es eso, flujo directo. No necesitamos neurotransmisores. No, neurotransmisores. ¿Quién les dicta a ustedes tutoría? Daniel. Y Tatán. Ah, bueno, de Fisio, Tatán y Lisette. Ok. Juliet. Ah, Juliet, perdón. Lisette es la otra. Ok, entonces yo le voy a pedir a esos tutores que dicten neurotransmisores. ¿Le dieron neurotransmisores? No. O sea, les dijeron que había neurotransmisores. Pero de la acetilcolina, Pero les dijeron que había, ¿no? Pero les puedo decir que les profundicen un poquito, porque el sistema autónomo son neurotransmisores. ¿Vale? Gracias. Y sinapsis químicas son neurotransmisores, pero dentro de mi programa no está, el programa ustedes es más detallado. Entonces les voy a decir que en tutoría se les amplía un poco. Ok, entonces son muy rápidas, hay un flujo directo de iones y no necesitamos neurotransmisores. Entonces una sinapsis eléctrica es esto. Tenemos una célula y tenemos otra célula. Son células excitables. Es decir, si hablamos de células excitables, nos referimos a músculo y tejido nervioso.
Músculo que puede ser músculo esquelético, músculo cardíaco o músculo liso. Y cada músculo tiene una particularidad específica. Esas células se encuentran comunicadas por canales. Las membranas de ellas están comunicadas por canales. Entonces, al estar comunicadas por canales, imagínense que el potencial de acción arrancó en esta célula y hubo flujo iónico. ¿Qué era el potencial de acción, chicos? La despolarización de la membrana, es decir, cambiamos el potencial de membrana, cambiamos la concentración de iones dentro de la célula. Entonces, generamos un potencial de acción en esta célula y el flujo iónico, entonces los potasios, los sodios que estaban por acá, van a pasar directamente acá. Y entonces al pasar van a despolarizar esta célula. Y aquí va a haber otra célula. Y se va a pasar el sodio por acá. Y esta célula también se va a despolarizar. Y así. Son ultra rápidas. Como si fueran una sola neurona. A eso se le llama sin sitio. Sin sitio. Cuando veamos carga, vamos a profundizar más. Como les digo, no nos vamos a quedar en eléctrica porque las sinapsis eléctricas no abundan en nuestro cuerpo, pero sí abundan en el corazón. Eso quiere decir que el tejido cardíaco se encuentra conectado por estos discos, por estos canales, ¿sí? En el corazón se llaman discos intercalares y permiten el flujo de iones, es decir, que el potencial de acción se propague fácilmente. Hasta aquí, sinapsis eléctrica, discos intercalares. Vamos a profundizar más de eso en calma. Ahora vamos a pasar a la sinapsis química, que esa sí es la que abunda. Para la sinapsis química necesitamos varias cosas. Necesitamos una neurona presináptica. Necesitamos calcio. Necesitamos receptores en la neurona presináptica, neurona pre, receptores en la neurona postsináptica. ¿Sinapsis química? Sí. Eso quiere decir que si ya estoy hablando de receptores en la neurona post, necesitamos una neurona postsináptica. Entonces necesitamos una neurona postsináptica. Necesitamos un neurotransmisor. Necesitamos una enzima que se vaya a comer el neurotransmisor, una enzima degradadora. Enzima necesitamos un potencial de acción. Esos son los requisitos para una sinapsis química. Poquitos. Vamos a dibujar una sinapsis o sinapsis. Es la unión funcional entre dos células. La unión funcional entre dos células. ¿Estamos comiendo los conceptos tan fáciles? Así no va a salir en el parcial. Pónganme cuidado. Pónganme cuidado y ahorita cojo. Entonces el primer requisito es una neurona presináptica. La neurona bonita que les dibujan a ustedes en los libros. Segundo requisito, calcio.
Si hay calcio, quiere decir que necesitamos una puerta por la que entre el calcio o salga el calcio. O sea, necesitamos aquí canales de calcio. Necesitamos receptores en la neurona presinal. Pongamos aquí otro receptor. ¿Qué era un receptor? ¿Una qué? Una proteína que recibe señales. Que cuando a alguien se le pega, puede abrir un canal. Y necesitamos una neurona posináptica. Necesitamos un neurotransmisor. ¿Hablaron ustedes de la acetilcolina? Sí. Entonces vamos a poner acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en todo el cuerpo. Como está distribuido en muchas partes del cuerpo, él ayuda con muchas funciones. La acetilcolina se forma a partir de metabolitos o de procesos metabólicos provenientes del ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs era glucosa. Entonces, cuando vayan y lean de acetilcolina, se van a dar cuenta por qué es importante comer glucosa, azúcar. Y la acetilcolina se forma por colina más acetil-CoA. Y ella se va a formar dentro de una neurona presináptica. Aquí le ayuda una enzima que se llama la acetiltransferasa, colina transferasa. Cuando eso actúa, vamos ahora a tener acetilcolina. La abreviación de acetilcolina es ACH. Entonces ya tenemos neurotransmisor. Pero un requisito es que ese neurotransmisor debe estar empaquetado en bolsitas, en vesículas. Vamos a empaquetar la acetilcolina en vesículas. ¿Qué otro requisito? Ya tenemos. Necesitamos una enzima degradadora. Entonces yo se las voy a dibujar. Ustedes son muy jóvenes para saber quién era él. Paco. Ok, tenemos una enzima degradadora, es decir, un Pac-Man que se va a ir a comer al neurotransmisor. Volvemos a los receptores, necesitamos receptores posinápticos. Necesitamos proteínas de membrana, acuérdense, los receptores son proteínas de membrana que van a abrir o cerrar un canal. Aquí vamos a ponerle más matachitos. Esto es un vaso sanguíneo. Ahora sí vamos a arrancar cómo es el proceso de sinapsis. La célula se despolariza. Hay un potencial de acción. ¿Qué significaba el potencial de acción? En reposo la célula, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy negativo. Muy negativo. El potencial de acción quiere decir que logramos cambiar la polaridad de la célula. Entonces ahora la célula es muy funciona. Y se acuerdan que veíamos que habían canales dependientes de tiempo, canales dependientes de voltaje. Entonces una vez la célula se despolariza, cambiamos el voltaje y los canales de calcio dependientes de voltaje se abren. ¿Dónde hay más calcio? ¿Adentro o afuera? Afuera. Entonces tenemos el gradiente químico muy grande. Iríamos en contra del gradiente
eléctrico, porque la célula se empezó a poner positiva. Positiva. Pero no, aún no es tan grande esa diferencia, no es tan positiva y eso hace que el gradiente eléctrico también jale el calcio para adentro. No es lo suficientemente positiva para repeler. Para repeler. ¿Listo? Entonces, ¿para dónde se va a mover el calcio? Hacia adentro. Para adentro. Entonces el calcio entra. El calcio entra aquí a la célula y va a hacer lo siguiente. Las vesículas que tienen cargado el neurotransmisor, el morral que tiene, donde guardamos el neurotransmisor, ese calcio las moviliza. Y por aquí hay unas proteínas que las atraen. Atraen esas vesículas a la membrana de la célula. Cuando la vesícula llega aquí, va a hacer esto. Se va a fusionar. ¿Y dónde había neurotransmisor? ¿Adentro o afuera? Adentro. Adentro. ¿Para dónde se mueve el neurotransmisor? Afuera. Para afuera. Neurotransmisor sale. Este espacio entre la neurona presináptica y la posináptica se llama hendidura sináptica. Liberamos el neurotransmisor. El neurotransmisor puede tomar varias vías. Se puede escribirlo por acá. Primero, es que actúa en los receptores posinápticos. Eso sería fantástico. Entonces, primero, actúa en receptores pos. Hay un receptor específico en la neurona posináptica para ese neurotransmisor. Si se pega, abre canales iónicos. Y entonces el potencial de acción que venía acá se va a pasar por la centro. Pero el neurotransmisor se lo puede llevar la glía. Entonces, la glía secuestra al neurotransmisor. Tercero, es que ese neurotransmisor puede actuar en neuronas o en células a la distancia. ¿Sí? Es decir, se puede ir por aquí a circulación. Vale, entonces, actúa en otra célula a distancia. Cuarto, el Pac-Man que está por aquí, tan pronto el neurotransmisor sale, el Pac-Man se lo come. Entonces es degradado antes de que actúe. Degradado por la enzima degradadora. Por acá. ¿Listo? Imaginémonos que actúa en los receptores posinápticos. Entonces aquí tenemos un canal que tiene un receptor y la acetilcolina, en este caso, se pegó a ese receptor. Ese canal que estaba cerrado, tan pronto la acetilcolina o el neurotransmisor que esté actuando, lo abre. Entonces, es como si tuviéramos la llave de la chapa de la puerta. El receptor es la chapa, el canal es la puerta, la llave es el neurotransmisor. Entonces se pegó, ahora esta puerta se abre. ¿Sí? Listo. Si se abre, esta célula estaba muy positiva o muy negativa. Muy negativa. Es decir, tenía mucho potasio adentro, poquito sodio adentro, mucho sodio afuera. ¿Para dónde se mueve el sodio? Hacia adentro. El sodio. ¿Dónde se mueve? Hacia adentro. Para adentro. Y entonces eso se llama si logramos que se abran muchos canales, entonces potencial de acción
sería si lo lográramos. Pero imagínense que yo aquí abrí un canal, ¿listo? Ese canal me dejó entrar esto. Yo abro otro canal, ese canal me deja entrar esto. Abro otro canal, me deja entrar esto. Abro otro canal, si llego al umbral, ¿se acuerdan del umbral? Ahora sí genero potencial de acción. Entonces, este pedacito se llama la sumación espacial. Y se da en la medida en que yo abro canales, esos canales me permiten el ingreso de iones, tanto que empiezo a cambiar la polaridad de la membrana. Si llego al umbral, genero el potencial de acción de mi célula posináptica. ¿Sí? Imagínense que eso es si yo abro canales de sodio, pero hay medicamentos que no abren canales de sodio, sino que abren canales de cloro. Entonces, miren lo siguiente. Imagínense que se pegó un medicamento aquí, X, y entró cloro a la célula. ¿La célula cómo está en reposo? Negativo. Negativo. Pero yo abrí canales que específicamente van a permitir el paso de cloro. La célula estaba en menos 70 milivoltios. Entonces, miren, se abre un canal, entró cloro, entró cloro, entró cloro, entró cloro. La célula la vuelvo más Negativa. A eso se le llama hiperpolarización. Hiperpolarizamos la célula. La inhibimos. Entonces, dentro de sinapsis aparece lo siguiente. Ya vamos a retomar aquí todo el proceso y lo vamos a hacer completo. Pero entonces dentro de la sinapsis química aparecería el concepto de potencial postsináptico, porque estamos actuando en la neurona postsináptica. Excitatorio. ¿Qué sería excitatorio? Que se despolariza. Dejamos entrar iones positivos. En este ejemplo particular, sodio. Sodio. Y con la acetilcolina. Pero podemos tener, entonces ustedes lo van a ver en los libros como así, PPE. Pero también podemos tener un potencial postsináptico, inhibitorio. O sea, lo del medicamento hipotético que pusimos aquí, ¿sí? En lugar de excitar la célula, la inhibió. Es decir, bajó el potencial de membrana, la hiperpolarizó. Potencial postsináptico inhibitorio. Eso ustedes lo encuentran en los libros como PPI. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a repasar entonces cómo ocurre el proceso de sinapsis. Vamos a ver. Viene mi potencial de acción en la neurona presináptica, se despolarizó esa neurona. Primer paso, ¿qué ocurre? Entra el calcio a la neurona presináptica. Ese calcio genera la movilización de las vesículas y se van a unir con la membrana de la neurona presináptica. Como están cargadas de neurotransmisor, lo que va a ocurrir es que ese neurotransmisor va a salir a la energía sináptica. Una vez sale, el neurotransmisor, si ocurriera una sinapsis exitosa, una estimulación exitosa,
el neurotransmisor que estaba aquí se va a pegar a su receptor postsináptico, activando o permitiendo la apertura de canales. Entonces esa apertura de canales va a permitir el ingreso, por ejemplo, de sodio. Despolarizamos la célula, el potencial de acción puede generar cambios dentro de la célula a nivel del ADN, a nivel de múltiples. ¿Listo? Se despolarizó la célula, eso es lo único, o se hiperpolarizó. Ahora el Pacman, ese señor, sí o sí debe venir y retirar el neurotransmisor. En este caso, que es la acetilcolina, la va a fraccionar. Y la acetilcolina estaba formada por acetilcoenzima A y colina. Entonces, el Pacman va a coger, la va a partir y va a devolver la colina para acá y la acetilcoenzima A la degrada. Cuando retiramos este estímulo, ¿qué va a pasar con los canales? ¿Y qué pasa con esta neurona? Vuelve su potencial de reposo. Eso es sinapsis. ¿Y profe puede repetir el paso del Pacman? Del Pacman, sí. Entonces, él está actuando. ¿Listo? Entonces, el neurotransmisor está actuando, se acabó el tiempo y viene y lo captura. Cuando lo captura, en este caso particular, la acetilcolina degrada el neurotransmisor. Al degradarlo, él lo que hace es coger la colina y mandarla otra vez para la neurona presináptica para reciclar. Y la acetilcoenzima A la coge y la degrada. ¿Listo? Y así, hasta aquí. ¿Bien? ¿De qué depende que haya una eficacia en la sinapsis? Que la sinapsis sea exitosa. De que se abran los canales posinápticos. ¿Y de qué depende eso? Del potencial de acción. Entonces, ¿de qué depende que usted gaste? Que tenga plata. ¿Sí? ¿Y de qué depende que usted tenga plata? Que trabaje, que la produzca. ¿Sí? Entonces, o que usted no gaste. ¿Sí? Si usted no gasta, pues usted tiene platica en el bolsillo. ¿De qué depende entonces que tengamos? Que usted tenga un buen sistema de síntesis de neurotransmisor. Si usted tiene un buen sistema de síntesis, usted va a tener neurotransmisor para utilizarlo en la vía que sea necesaria. Depende de que usted no lo gaste mucho. Si usted gasta mucho, se va a quedar sin nada. Entonces, usted lo utiliza, recicla y lo vuelve a utilizar. No gasta en exceso. Si gasta en exceso, la eficacia de la sinapsis disminuye. Pero imagínense que usted tiene muchas bolsitas aquí con neurotransmisor, pero no tiene calcio que se las movilice. ¿Se pueden movilizar? No. Usted necesita calcio para movilizar vesículas. Usted necesita receptores. No es lo mismo que usted entonces tiene mucho neurotransmisor, 20 receptores, y usted tiene 100 bolitas de neurotransmisor. ¿Va a ser eficiente, eficaz la sinapsis? No, porque cada bolita va a tener que competir por un receptor. Entonces, si usted tiene buenos receptores, buen neurotransmisor, pues va a ser eficaz la sinapsis. Depende que este Pacman no esté muy activado. Si este Pacman está muy activado, pues él se va a ir, el neurotransmisor se libera y rápido se lo va a comer. Y el neurotransmisor no va a alcanzar a actuar en su sitio. Pues Dios mío, chicos, hasta aquí. Una pregunta. Los estímulos involuntarios que se dan, no sé, a veces en los músculos, cuando de la nada uno le da como un tic, ¿cómo se explican respecto al potencial? ¿Potencial? Sí, pero pues es involuntario y hay gente a lo que le da mucho así de la nada. Eso como por qué podría ser. De hecho, eso es el picolín. Puede ocurrir por múltiples cosas.
porque inhibí esto, entonces la persona toma algún medicamento, por ejemplo, inhibí el PAC. Si yo inhibo el PAC, pues voy a tener cualquier movimiento o cualquier pensamiento genera ya la contracción del músculo. Si tengo inhibido eso. Sí. Pero imagínense que no tengo inhibido, pero tengo 3 acetilcolinas y 100 receptores. Cualquier liberación mínima de acetilcolina se va a pegar al receptor. Va a tener mucha probabilidad de pegarse al receptor. Es cualquier estímulo. O por el contrario, produce mucha acetilcolina. Entonces eso es. Claro, hay otras técnicas como el calcio, si se mete con inhibidores de calcio, o por ejemplo, ya el músculo. Calcio actúa aquí a nivel de contracción. ¿Nosotros vimos músculo? No. Ustedes no van. Pero uno contrae los músculos porque hay calcio. ¿Sí? Entonces, la fatiga se produce porque nos robamos el calcio, porque tomamos mucho café y el café nos quita el calcio. ¿Ah, sí? Se produce. Entonces, por exceso de algunas de las cosas. Espérate. Profe, la cantidad de canales, si hay en la célula, puede variar demasiado. Sí. Sí. Bueno, depende de. Imagínate con memoria. Te lo explico con memoria. ¿Cómo generas tus canales en tus neuronas? Si tú estudias. ¿Sí? No me refiero a estudiar fisiología, que ojalá estudiaran fisiología, pero me refiero a eso. En la medida en que tú estimulas, tú vas generando cambios en las dendritas, en el árbol dendrítico. Entonces uno, generas más dendritas y esas dendritas van a tener canales. Eso es por proceso de modificación del ADN. Acuérdense que los canales son proteínas y en el ADN inducimos la producción de proteínas. Pero ¿qué pasa cuando tú sales a vacaciones? A ti se te olvida que estudias. No. Quitaste el estímulo. Como quitaste el estímulo, pues no lo necesitas. ¿Para qué necesitas esto? Empiezan a borrar. Entonces llegamos de vacaciones y no sabemos dónde queda el salón, no sabemos qué clase tenemos. Las primeras semanas estamos perdidos y uno siente, ¿no? Y es que yo no, estoy como muy lento, estoy como. Es eso. ¿Sí? Entonces, lo mismo que le decía ahorita a tu compañera, si tú tienes mucha acetilcolina, necesitas receptores. Una de las cosas que puede generar es que se llegue a la transducción del DNA y se haga que se expresen más neurotransmisores. A eso se le llama upregulation. Yo tengo mucho neurotransmisor, necesito producir más receptores, entonces la célula produce más receptores. Así de fácil. A eso se le llama mecanismo de upregulation. Pero por el contrario, yo tengo muy poquito neurotransmisor, no estoy usando mi órgano, no estoy usando las funciones. Lo que hace la célula es downregulation. Y eso son unas cosas bonitas cuando uno ve. Yo en el laboratorio voy a intentar mostrarle algunas fotos de microfotografía, aunque ustedes tienen más experiencia en eso que yo, del upregulation y el downregulation. De hecho, se alcanza con medicamentos. Cuando a los pacientes se les da medicamentos en dosis techo, es decir, cuando las dosis son máximas, tanto medicamento genera un downregulation, ¿sí? Quita receptores, entonces se pierde el efecto esperado. Chicos, hasta aquí. Tú y tú. Profe, tipo la enzima está siempre como pendiente de que saquen. Sí, es una competencia. Okay. Sí, está ahí pendiente. La acetilcolina es. Es como por excelencia, como
Ya vamos a ver ahorita en autónomo que sí, la acetilcolina está ampliamente distribuido, pero hay otros neurotransmisores que incluso complementarios. Entonces, antes se creía que habían neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, ¿sí? Y este excita, este inhibe. No es tan así realmente. Antes también se creía que había neuronas, solo neuronas colinérgicas, y era pecado decir que de pronto esa neurona colinérgica tenía otro neurotransmisor dentro. Ya se ha replanteado eso. Es decir, tenemos neuronas con múltiples neurotransmisores, ¿vale? O con precursores de neurotransmisores. Entonces ya ahorita de pronto en autónomo lo vas a ver un poquito mejor. Tú. Dos cositas. Para las personas que tienen, por ejemplo, problemas cognitivos que pueden afectar en cualquier caso, por ejemplo, la manera en la que tiene la manera en la que aprenden, que sucedería, ¿hay una diferencia notable ahí? Es probable, uno no sabe, o sea, no podría afirmarte bien, pero los problemas cognitivos pueden ser a nivel estructural, porque se dañó la vía, porque se dañó la comunicación. Si se daña la comunicación depende de, mira, todos estos factores. Es una cosa que no podría puntualizarte, no es mi área de trabajo. Pero si quisieran saber, hay un propio en mi laboratorio que trabaja con memoria de atención, allá no buscan y le gusta hablar. Aquí y allá. Profe, ¿cómo existe un neurotransmisor que haga lo mismo que el medicamento sobre los canales de suero? Un neurotransmisor que el medicamento, sí. De hecho, bueno, voy a robarle un pedacito de la clase del taller, del tutorial. Un neurotransmisor debe cumplir 4 requisitos. Primero, que sea sintetizado en una neurona presináptica. Que si yo lo administro, que sea sintetizado y liberado en la neurona presináptica. Que si yo lo administro exógenamente, es decir, con un medicamento, ese medicamento me genere un efecto similar al del neurotransmisor. Que tenga una enzima degradadora, es decir, ese Pacman que se lo va a llevar. Y se me olvidó la cuarta. Que tenga, no, la tercera, que tenga un Enzima degradadora. enzima degradadora que cause que se sintetice, que si se administra exógenamente tenga la misma función y que tenga receptores específicos para. Eso se llaman los criterios de Dale para que una sustancia sea neurotransmisor. De ahí o de esa forma actúan los medicamentos. Entonces nosotros producimos todos los neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene una vía de síntesis diferente. Hay neurotransmisores como la acetilcolina que viene de glucosa, de ciclo de Krebs. Entonces por favor coman dulce. Si ustedes quieren aprender, coman bien. Si no comen bien no van a aprender. Pero por ejemplo las catecolaminas, ellas vienen de la tirosina. La tirosina es un aminoácido. Entonces venga, ¿dónde hay tirosina? ¿Qué alimentos? ¿En qué cosas? Está el triptófano también es precursor de la serotonina. El triptófano se encuentra, además de alimentos como pescado, carne, leche, se encuentra en el chocolate. Entonces, hay sustancias que favorecen la producción de los neurotransmisores y medicamentos que actúan no son el neurotransmisor. Pero ¿cuál es la función del neurotransmisor? Venirse a pegar al receptor. Entonces hay un medicamento que actúa de la misma manera, viene y se pega al receptor y hace que no efecto. ¿Listo? Profe, esa función de que todas las células explicaba que los neurotransmisores a veces no se quedaban ahí, sino que se desplazaban hacia la arriba, hacia el vaso sanguíneo. ¿Cómo actuarían en otras células ahí? Como hormonas. Sí. Cuando vamos endocrino vamos a ver. No ven endocrinofilia, claro. Sí, endocrino, sistema, fisiología endocrina vemos, sí, claro. Si no, yo voy a pelear. Sí. A ver.
No me acuerdo. Ah, que tenga receptores. Que tenga receptores. Se lo recibo. que hay medicamentos que tienen lo de la Es que depende del neurotransmisor. Pero entonces tenemos medicamentos agonistas, porque es que lo podemos ver ahorita en autor. Pero tenemos medicamentos agonistas, que son medicamentos que facilitan la función natural del neurotransmisor. Y medicamentos antagonistas van a venir a bloquear el receptor. ¿Otra? Eso de bloqueo vendría siendo un potencial de... Hasta aquí, sinapsis. Es que actúan los Profe, eso no es lo de la, por lo menos que con la cafeína, con lo de la adenosina, que, ok. Sinapsis quedó. Ah, en el programa tienen los libros. Gay, Candel, de sinapsis, Candel es bacanísimo. Entonces, ¿cómo quedó? Des en cuenta de esto. Teníamos las sinapsis eléctricas que se las expliqué en un minuto. Se comunican, o sea, son muy rápidas. En estas nos demoramos 1 hora. Es decir, son muy lentas. No es que actúen, se demoren 1 hora actuando, pero sí son más lentas. Porque de 50, mire, yo necesito sintetizar el neurotransmisor, necesito que se abran canales. Son neuronas lentas. Tienden a fatigarse. ¿Sí? ¿Y se fatigan por qué? Si usted usa mucho el neurotransmisor, ¿sí? Si usted tiene todos los receptores aquí ocupados, pues no va a abrir más canales. Entonces son más lentas, tienden a fatigarse. Necesitamos neurotransmisor para que vean cuáles son las diferencias grandototas. Anatómicamente es probable que ustedes lo hayan visto o histológicamente. Entonces tenemos sinapsis que se comunican soma-soma, axón-soma, axón-axón, axodendrito. Entonces hay múltiples clasificaciones. Y las clasificaciones también grandotas son, aparte eléctrica y química, tendríamos sinapsis excitatorias e inhibitorias y modulatorias. Así que no están así, esas son clasificaciones pedagógicas para hacer más fácil la explicación. ¿Entendimos sinapsis? En la conducción. Sí. Es bonito, o sea, es bonito. Entonces, tenemos la conducción nerviosa. Imagínense que esto es un nervio. Aquí está. Eso es una neurona y ese es su axón. El axón está negativo, positivo. Y me ya hasta las 9, ¿cierto? Sí. Sí, a la hora que se levanta. Se levanta a las 8. Esto es una caricatura. Si tenemos una fibra muy gruesa, con un diámetro muy grueso, cortemos esta señora. Yo aquí voy a tener más canales.
Ustedes me entienden. Si tengo un axón muy delgadito, pues voy a tener menos área para canales, ¿vale? Entonces, conducción nerviosa, fibras muy rápidas, son fibras que tienen un gran diámetro. Profe, pero el diámetro no se le da por la mielina. No necesariamente, pero vamos por otro lado. Pero si adicional tenemos fibras que tienen mielina, ¿qué es la mielina? La aislante. Sí, siempre nos dice eso es una mantequilla. No, eso es mentira. La mielina son membranas celulares de otras células. Pero no es la grasa y la mantequilla. Es una célula que está. Es otra célula. Entonces aquí yo tengo. Está ahí el oligohidrógeno. Es como que le da de sus propios lípidos o cómo. Es membrana. Sí, es membrana celular de otra célula. Una célula que hizo esto, pero es membrana, no es la grasita que uno le decían, ay, es que esto es mantequillita y no es así. Es membrana celular. ¿Vale? Entonces, miren esto. El espacio entre vainas de mielina se llaman los nodos de Rambier. Miren lo siguiente. Entre nodos de Rambier hay muchos canales. Canales dependientes de uno. Nódulos de Rambier. Entonces aquí la célula se despolarizó, ¿vale? Fíjense, se despolarizó. Entonces esto estaba positivo, ahora esto pasó a ser positivo, esto pasó a ser negativo, ¿vale? Por este lado ocurrió lo mismo, esto pasó a ser positivo, esto pasó a ser negativo. Esto está negativo, esto está positivo. ¿Para dónde se atraen las cargas? Entonces esto hace esto, se viene para acá y esto hace esto. Entonces este pedazo ya se despolarizó. Aquí se despolarizó, generamos un potencial, aquí generamos otro potencial, ¿vale? Miren aquí se despolarizó, entonces se cambió. Ahora aquí es negativo, aquí es positivo. Ahora aquí mismo otra vez toca positivo, negativo, positivo, negativo. Mientras aquí con un solo paso yo anduve todo esto, con esta mira hasta ahora donde voy. Entonces la mielina hace que el potencial de acción sea saltatorio y que se conduzca más rápido. Entonces si tenemos fibras mielinizadas y además de gran tamaño, la conducción va a ser rápida. A eso se le llaman fibras de conducción rápida. Fibras de conducción lenta son fibras que tienen muy poca o nada de mielina y que son delgaditas. Sí, sí lo veo. ¿Te quedó claro? Yo alcanzo ahí con un café, o sea, Sí, profe, vaya, 10 tranquila. minutos, 10 minutos de Sí, descanso.